Bienvenido a Taller de Estrategias y Trading. Hoy en nuestra serie dedicada a figuras de vuelta vamos a ver las figuras de vuelta en 2 o 3 barras, ¿vale? Estas figuras cada vez se han puesto más de moda. Son figuras bastante más habituales de lo que podemos pensar. Y son figuras especialmente diseñadas para expulsar a los intervenientes en los mercados, ¿vale? ¿Qué me refiero con figuras de 2 sesiones o 2 barras? Son las que tengo marcado aquí. Estas son 2 barras, estas son 2 barras. Entonces, a lo que estamos viendo es que y en este caso es una figura de vuelta en 2 barras de bajista a alcista. El mercado cae de forma bastante profunda y bastante rápida, y en la siguiente sesión el mercado tiene un rebote prácticamente igual al de la caída, ¿vale? Además, en estas dos, y además tenemos, como se puede ver en esta otra, tenemos que los mínimos de las 2 barras pueden estar bastante cercanos, ¿vale? No tiene por qué, como aquí vemos, un mínimo está ligeramente por encima, otro mínimo está ligeramente por debajo, pero los 2 mínimos y aquí en este caso hay concordancia de los 2 mínimos. ¿Cuál es el objetivo de estas barras? El objetivo de estas barras es provocar una fuerte caída en el precio y en consecuencia un rebote bastante igual, con lo cual aquí vemos que la gente cierra posiciones largas y abre posiciones cortas, y automáticamente tiene que volver a cerrar esas posiciones cortas y volver a abrir posiciones largas, ¿vale? Se expulsa a muchos intervinientes o muchos participantes de los mercados, ¿vale? Cada vez es más habitual ver este tipo de figuras, porque lo que estamos haciendo es un doble apoyo, ¿vale? Son figuras de doble apoyo donde el precio cae bruscamente y con las mismas se recupera bruscamente, expulsando a gran parte de los miembros, ¿vale? Figuras de doble apoyo. ¿Cómo tenemos que trabajarlas? No hay una regla establecida. La experiencia a lo largo del tiempo de ver muchas de estas figuras, lo que tenemos que tener claro es que si en la sesión posterior vemos que hay mucha fortaleza y empieza ya prácticamente a acercarse demasiado a la sesión, al máximo de la sesión anterior, pues ir descargando posiciones, ¿vale? Porque estaremos seguramente ante un doble mínimo, en este caso, que es una figura de vuelta en 2, donde los 2 mínimos son consecutivos. También tenemos que ver cómo se está desarrollando el precio anteriormente. Vemos que el precio anteriormente es un precio que está en tendencia alcista, con lo cual si vemos esta figura en 2 de bajista alcista, puede ser bastante habitual, ¿vale? En tendencias alcistas, las vueltas en 2 sesiones, en 2 barras, son muy habituales, porque lo que está haciendo es pasar de una pauta correctiva a la siguiente pauta impulsiva, pasar de una pauta correctiva a una pauta impulsiva, incluso aquí pasar de una pauta correctiva a una pauta impulsiva, con lo cual lo que estamos haciendo es continuidad, ¿vale? Están haciendo la continuidad del movimiento alcista con 2 barras, ¿vale? Cada vez que el precio cae, un día cae y al día siguiente lo apoyan, un día cae y al día siguiente lo apoya, un día cae y al día siguiente lo apoya, ¿vale? Es una figura de continuidad de movimiento alcista. En tendencias bajistas no hemos visto tanto estos dobles máximos, ¿vale? Son mucho más habituales, estas 2 barras son mucho más habituales en tendencias alcistas, ¿vale? En tendencias bajistas veremos la más habitual, que suele ser la vuelta en una sesión, ¿vale? Hablábamos también de vuelta en 3 sesiones. La vuelta en 3 sesiones es bastante más sencilla, bastante más fácil y por lo tanto menos habitual, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo: cae muy fuerte una barra, la siguiente barra, la barra de en medio, es bastante más lateral y bastante más pequeña comparada con las barras anterior y posterior, y ya en la barra tercera rompe la estructura, en este caso bajista, y ya nos indica un cambio, ¿vale? Bajada brusca o primera barra muy fuerte, de mucha volatilidad, barra intermedia bastante lateral, tercera barra evidentemente mayor que la barra de medio, y
rotura de la estructura, en este caso de mínimos de mínimos y máximos decrecientes, haciendo un máximo y un mínimo decreciente, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, la parte buena de esta figura en 3 es que tenemos un nivel bastante más bajo de cierre de posiciones. Aquí, en el momento en que supera el máximo de la segunda barra, nosotros cerramos posiciones. Luego abriremos o no abriremos, pero sí que es cierto que por lo menos nos da una salida antes que la misma salida en 2 barras. Las 2 barras aquí, si rompe el máximo, lo rompe mucho más arriba, y con 3 barras el máximo lo rompe mucho más abajo, con lo cual estamos bastante más protegidos, ¿vale? La estrategia al final, la salida sale mucho menos costosa en 3 barras que en 2, ¿vale? Entonces ahí es otra de las figuras de vuelta, la mayor. Como vemos, aquí tenemos 3 vueltas en 2 sesiones comparadas con una sola vuelta en 3 sesiones. Son formaciones cada vez más habituales en los mercados por la rapidez de los mismos, ¿vale? Pues desde aquí un fuerte abrazo a todos y despedimos el vídeo de estrategias de cambio de tendencia o figuras de cambio de tendencia, vuelta en 2 sesiones o vuelta en 3 sesiones.